Las casas de apuestas modernas siempre han estado interesadas en dar sus pronósticos sobre cualquier competición, esperando a cambio un feedback en clave de apuesta por parte de los apostantes. Si ha habido algún evento deportivo o no susceptible de ser apostado en los últimos 20 años, esas grandes empresas siempre han estado ahí. No sé realmente, no sé con certeza cómo funcionaba el tema antes de que llegara Internet, pero me puedo imaginar que se desarrollaba de una forma similar a las carreras de caballos, que son tradicionales en el Reino Unido, con ese tipo de casas de apuestas físicas, ¿no? De hecho, el interés de los británicos en Eurovisión siempre ha estado ahí. Al final han ganado la competición como unas 5 veces y un buen puñado de segundos puestos. Y parece que ahora, después del segundo puesto de 2022, vuelven a estar interesados en la competición, su prensa está interesada, piensa que Eurovisión es algo importante de nuevo. Un buen resultado devuelve la ilusión en una competición, ¿verdad? El caso es que llevamos décadas escuchando, según las casas de apuestas, este país está muy bien posicionado para ganar, pero también hemos escuchado, nuestra canción está ascendiendo puestos en las casas de apuestas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que una canción está ascendiendo puestos si la canción es siempre la misma? ¿Por qué varía en ese ranking? ¿Están acaso las casas de apuestas cambiando de opinión? ¿Saben algo nuevo que nosotros no sabemos? Para contestar a esto, primero hay que saber en qué se basan para afirmar que alguien tiene X probabilidades de ganar Eurovisión. Y vamos a empezar por lo fundamental. ¿Qué es una cuota? ¿Vale? Los siguientes segundos van a ser un poco aburridos, pero no lo podemos saltar porque es algo bastante básico, ¿de acuerdo? Empecemos. La respuesta corta es: una cuota es una probabilidad a largo plazo de que algo suceda. Es una transcripción numérica de un valor que se mide en porcentajes. Todo en la vida tiene una probabilidad de darse y otra de no darse. Y para hallar ese porcentaje, normalmente utilizamos estimaciones. Para ser sincero, muy poco precisas, pero así de torpes somos los humanos. Existen principalmente 3 tipos de formas de expresar esos porcentajes en cuotas. Están las cuotas decimales, que son las de Europa, las cuotas fraccionales, que se utilizan en el Reino Unido, y las cuotas americanas, que se llaman americanas, pero realmente son propias de Estados Unidos y Canadá, básicamente. Entonces aquí en este vídeo vamos a utilizar las cuotas europeas porque me parecen mucho más fáciles de entender y yo particularmente las domino más. Entonces, si por ejemplo las casas de apuestas dicen que Lorraine es favorita a ganar la competición a cuota 2, la fórmula que tenemos que utilizar para saber qué significa ese 2 es la siguiente: 1 dividido entre 2 y lo que da multiplicado por 100. Aquí encontramos que nos da 50, por lo tanto, las casas de apuestas estiman que ella tiene un 50% de probabilidades de ganar Eurovisión. Lo cual quiere decir que de 100 veces que se repita este mismo festival con las actuales circunstancias, muy importante esto, ya vimos el año pasado lo que pasó con Ucrania, factores externos y demás, ella ganaría un 50% de las veces, que son, la verdad, muchísimas, ¿vale? Esto ya daría para otro vídeo aparte. Otro ejemplo, pero a la inversa. Se dice que las casas de apuestas dan a un país como favorito, pero que solo tiene un 12% de probabilidades de ganar. Por lo tanto, hacemos la operación a la inversa. 1 dividido entre 12 y el resultado multiplicado por 100. Nos da una cuota 8. ¿De acuerdo? Hemos visto el primer caso, una cuota que la transcribimos a porcentajes, y hemos visto el segundo caso, un porcentaje del 12% que lo transcribimos a una cuota. Entonces, ya estamos viendo que cuanto más alta es esa cuota, menor es la probabilidad de que algo suceda. ¿Por qué? Muy fácil. Hay una probabilidad entre 1.000.000 de que te caiga un rayo, o de que te toque la lotería, según cuál, ¿no? O de que te ataque un oso, según donde estés. Claro, es que depende. Pero son cosas muy remotas. Por ejemplo, un ejemplo concreto, el Leicester, campeón de liga en el año 2016, las cuotas eran de 5.000 a 1. O lo que es lo mismo, cerca de 0.02%. Entonces, cuota alta, probabilidad baja. Ejemplo contrario, Ucrania, ganador de Eurovisión 2022.
el día antes de la final estaban a 1,25, o lo que es lo mismo, 80% de probabilidad. Ganaron abrumadoramente. Cuota baja, probabilidad alta. ¿De acuerdo? Igualmente, seguimos con la misma pregunta. ¿Cómo saben las casas esas cuotas? ¿Tienen expertos que calculan esos porcentajes o cómo lo hacen? La respuesta corta es: las casas ponen solo las cuotas iniciales. De hecho, alguien las tiene que poner y no voy a ser yo. Pero eso sucede varios meses antes del certamen. Entonces, ¿cómo se atreven a estimar esas cuotas antes de que se sepa la canción o de que el artista que la vaya a interpretar sea elegido? ¿De acuerdo? Entonces, pronto vamos a ver que esto no es tan importante para ellos en grandes eventos, ya que al final acabarán ganando dinero pase lo que pase. Lo veremos ahora. Entonces, una vez las cuotas están en el mercado, y aquí viene la parte importante de todo esto, son los propios apostantes o fans los que las mueven. Si apuestan mucho por un país, esa cuota baja, porque como hemos visto anteriormente, cuanto menor es la cuota, mayor es la probabilidad que tiene de darse, por lo tanto, a más interés, menos quiere pagar la casa de apuestas por ella. Sería el mecanismo básico, ¿vale? Muy simplificado. En el lado contrario, inevitablemente, la cuota de los demás países sube, ya que la probabilidad de que un evento se dé es exactamente del 100%. Tiene que haber un equilibrio para que con la suma de todas las cuotas de todos los países dé ese 100% teórico, ¿vale? De nuevo, subrayamos esto: las casas de apuestas no cambian de posición a los países en su ranking. No es un top personal de la casa de apuestas ni de los expertos. Ellos simplemente modifican las cuotas en relación al dinero que les entra por cada participante y luego las ordenan para que el usuario tenga una mejor experiencia. El único objetivo es que suceda lo que suceda al final, ellos ganen dinero, ¿de acuerdo? Bajando las cuotas de los países por los que hay mayor interés y subiendo la cuota del resto. Eso explica el tercer punto que vamos a ver ahora. Respuesta corta: porque las personas cambiamos de idea continuamente. Pero ¿por qué una cuota cambia si aparentemente nada ha pasado? Si una cuota cambia es que una cantidad decente de personas o de dinero ha hecho que cambie. Entonces, los motivos por los cuales estas personas lo han hecho a veces no lo sabemos. En ocasiones es por pura especulación, otras veces es información interna, filtraciones, pero lo único que es 100% seguro es que si una cuota se mueve es porque el público la mueve, en la gran mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Pero entonces, la probabilidad ganador de un país ha cambiado en cuestión de horas, sin ni siquiera este país haber actuado. Entonces, ¿eso quiere decir que la probabilidad anterior era errónea? ¿Que la cuota anterior era errónea? ¿O que esta nueva probabilidad lo es? ¿Qué está pasando aquí? Efectivamente, hay tantos factores que influyen en una actuación de Eurovisión que nadie sabe 100% cuál es la probabilidad real de que un país gane la competición. Esto también se aplica a otras competiciones deportivas. Por ello, muchas de las cuotas que se ponen a los países son erróneas en un momento determinado de la temporada. La labor del apostante profesional es determinar cuál de estas cuotas es la que tiene más expectativa de producir ganancias a largo plazo, y la labor, entre comillas, del fan interesado en las cuotas es saber leer los movimientos de cuotas en relación a las novedades que se vayan dando en la competición. Por ejemplo, las fiestas anteriores a Eurovisión, los ensayos, etc. El ejemplo más claro para explicar cómo se aplica una cuota a Eurovisión es la actuación de Loreen en el Melodifestivalen de este año, ¿de acuerdo? Suecia era top 3 para ganar Eurovisión en enero a una cuota cercana a 5, aproximadamente un 20% de probabilidades. Lo era porque participaba ella, porque Suecia suele sacar buenas canciones de allí, porque la gente la suele votar y demás. Entonces, sabiendo que Loreen participaría en el Melfest y sabiendo cuál era su canción, ¿por qué ha pasado de cuota 5, 20%, a cuota 2, 50%, como hemos podido ver antes? La respuesta es por la actuación en semifinales, es decir, por la performance.
Eurovisión en la era moderna es un formato hecho para ver desde casa y seguirlo en redes sociales, lo cual implica mucho despliegue en cuanto al aspecto visual, es decir, elección de colores, ángulos de cámara, escenografía, coreografía, y la canción, la letra y la voz, por sorprendente que parezca, es, bueno, alarmantemente secundario. No en todos los casos, pero sí en algunos. Aunque sigue importando, obviamente, si no, las inteligencias artificiales cantarían o los artistas traerían la voz principal grabada de casa, cosa que por ahora eso no ocurre. Una cuota en Eurovisión se compone de lo siguiente: probabilidad de superar las semifinales, en este caso es 100% televoto, pero podría ser, como otros años ha sido, 2022, 50% jurado, 50% de televoto, eso se tiene en cuenta. El siguiente punto es probabilidad de ser votados de forma consistente por los jueces en la final, 50% en una sesión privada para el jurado. La parte final es probabilidad de ser votados por el público en la final, 50% también sesión pública, que es la que todos vemos el día de la gran final, ¿no? Entonces, por todo esto, tenemos que canciones que nos parecen buenas a priori están con probabilidades mínimas de ganar. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque en la final los jueces pueden destrozar algunas canciones, como es el ejemplo, hay ejemplos cada año sobre esto, pero la más sonada fue la de Keino, el grupo noruego de 2019, que ganaron el televoto y quedaron 18º en el jurado, ¿no? Jurado que normalmente valora bastante la balada, la canción más melódica, momentos vocales del artista, pero también puede pasar lo contrario, que en la final el televoto no haga ni caso a la canción, como pasó por ejemplo con Destiny en 2021, donde con una canción que a priori era muy del gusto del público, fue top 3 en el jurado, pero luego fue top 15 en el televoto, ¿de acuerdo? Puede pasar también eso. O bueno, luego también puede pasar que varias canciones que tengan cierto favoritismo, que sean del gusto del público, no pasen de semifinales, en unas semifinales que sea 50% jurado, 50 televoto, como puede ser por ejemplo 2022, donde muchas de las canciones que les gustaba al público se quedaron en semifinales, por lo tanto las muy favoritas fueron aún más favoritas el día de la final, ¿no? Pese a todo esto, lo más importante a recordar es lo siguiente: cuando se habla de cuotas, se suele hablar de cuotas a ganador, es decir, ese mercado mide la probabilidad de ese momento para que un país gane. Si un país va el 20º, puesto número 20 en el ranking, a ganador, no quiere decir que vaya a quedar finalmente en el puesto número 20, quiere decir que tiene X probabilidades de ganar, que es el 20º país con más probabilidades. Si queremos determinar si un país quedará top 10, top 15 o será el mejor de su región, entonces ya hay que mirar los mercados relacionados. Y aunque estos mercados tienen cierta aleatoriedad, ya que depende en gran medida que al televoto se les olvide una canción o de que el running order sea perjudicial para este tipo de países, por ejemplo, 2022, Francia, República Checa actuaron bastante temprano o la canción como que no se entendió bastante bien y quedaron abajo en el ranking, ¿no? Entonces suelen tener un porcentaje de acierto bastante elevado estos mercados. He estimado que en los últimos 7 años, desde que se cambió la regla de que el público vote al 50% con el jurado, tiene un acierto del 70%. Desde que se implementó esta regla, que la verdad no está nada mal. 70% de los países que han quedado top 15 estando top 15 en el ranking de las casas de apuestas. Es una cifra bastante buena. Entonces, vamos a la pregunta definitiva, ¿no? La respuesta corta es totalmente, ¿vale? Hay dos factores que hacen que las cuotas para predecir al ganador sean 98-99% confiables a día de hoy. Primer factor, lo que acabo de comentar, el cambio de reglamentación en la final en el año 2016, 50% jurado, 50% televoto. Y segundo punto, y no menos importante, las redes sociales, ¿vale? Es obvio que dar al público más poder hace que sea mucho más sencillo saber quién va a ganar al final, o saber quién va a votar el fan, y por lo tanto, como veremos en datos posteriores que vamos a dar, que ese voto acabe sirviendo para que gane,
¿vale? Si bien los ganadores finales los deciden los espectadores casuales y no los fans, la gente que pone ese sábado la televisión y no ha visto ninguna pre-party, no ha visto los ensayos, no ha visto la semifinal, no ha visto nada, ese es el voto de gente que acaba decidiendo quién gana una competición. Es mucho más sencillo que determinadas canciones obtengan hype y lleguen a oídos de futuros votantes de forma mucho más sencilla que antes de las redes sociales. Entonces, de esta forma, tenemos algunos datos incontestables, diría yo, registrados en los últimos 15 años sobre si las cuotas pueden predecir el ganador final o no, sobre si las casas de apuestas y sus cuotas pueden predecir al ganador final. Tengo 4 datos, ¿de acuerdo? Dato número 1. Ningún ganador de Eurovisión ha estado por debajo del 7º puesto para una casa de apuestas a un mes vista, o menos, de la competición. Dato número 2. Ningún ganador de Eurovisión ha estado por encima de una cuota 20, es decir, menos de un 5% de probabilidades para una casa de apuestas a un mes vista o menos de la competición. De la misma forma, ningún ganador ha estado por encima de una cuota 10%, justo el día antes de iniciar la competición. Tercer punto, en los últimos 7 años, pongo 7 años por lo del cambio de reglamento en la final, ningún ganador de Eurovisión ha estado por encima del 2º puesto para una casa de apuestas el día antes de la competición. La única excepción es 2016 justamente, Ucrania, que iba a tercero, pero ya veis que segundo, tercero, por ahí van los tiros, nada superior a eso. Y el cuarto punto es que en los últimos 7 años el ganador de Eurovisión ha quedado primero o segundo en el televoto, lo que comentábamos anteriormente, mientras que en el jurado rara vez el ganador ha quedado primero, quedando habitualmente tercero, cuarto, una posición así. El único caso es Salvador Sobral 2017 con Portugal, que fue unánime hacerlo ganar, pero los demás casos hay cierta disparidad entre televoto y jurado, siendo más importante lo que piensa el televoto, ¿vale? Por lo tanto, ya vemos que el factor televoto y el hecho de que la canción pueda hacerse viral antes incluso de ser cantada en directo hacen mucho más precisos los rankings que muestran las casas de apuestas, porque al final son el reflejo de lo que la gente piensa. Resumiendo, eso significa que si la canción que me gusta está más abajo que el puesto 7 en los rankings de las casas de apuestas, que su cuota está por encima de 20 y que no es favorita para los fans, no va a poder ganar, pues efectivamente no va a ganar. El único caso loco que está registrado en la época moderna es el caso de la canción Fuego, de Chipre, de Eleni Foureira, donde posicionada fuera del top 15 y a una cuota superior a 100 a un mes de comenzar la competición, cuota superior a 100 es un 1% teórico, ¿de acuerdo? Consiguió acabar segunda en 2018. Eso sí, esto está dentro de los casos contemplados, ya que, como hemos explicado en los puntos anteriores, en uno de ellos decía que el día antes de la final, es decir, una vez la gente vio la puesta en escena en semifinales, sí que era la gran favorita para ganar Eurovisión, aunque al final no acabase ganando, pero lo hemos comentado anteriormente, eso de estar dentro de ese rango el día antes de la competición, porque la gente ya la ha visto en semifinales y porque ya empieza a hypearse la gente con la canción, saben cómo va a ser la puesta en escena y demás, y ahí cambian las probabilidades. Entonces, reformulando la pregunta, ¿mi canción es como la canción de Schrödinger? ¿Puede ser ganadora o no serlo, pero no lo sabemos hasta que vaya a comenzar la competición y abramos la caja? La respuesta es, sin duda, los datos a 24 horas de la competición son mucho más precisos, ya que todos los países de semifinales han actuado. Todos los países han hecho la actuación para el jurado de la final y los apostantes tienen ya bastante claros cuáles son sus aspirantes, que normalmente suelen ser 2 o 3, como mucho. Las propias reglas del certamen, 100% televoto en semifinales en 2023, separación 50%-50% jurado televoto en las finales desde 2016, el auge de las redes sociales, la conversión
de la competición en un evento mayormente visual, buscando, supongo, un mejor impacto en las nuevas generaciones de fans. Luego, la aparición de un mayor número de filtraciones y rumores sobre el staging, el vestuario y demás, hacen que el mercado cada vez tenga más claro quién puede llegar a ganar la competición, o al menos tener una alta precisión en ello, como hemos demostrado, como se ha demostrado en los últimos años. Así que, sí, lo que digan las casas de apuestas es exactamente lo que va a pasar para el primer puesto, con muy poco margen de error. Ahora, eso lo digo desde la perspectiva de experto en cuotas deportivas. Como aficionado, como fan, saber qué es lo que va a pasar, la verdad, aburridísimo. Como pasó en 2022, saber que un país ganará la competición desde 2 meses antes de que se celebre la misma, pienso que le quita la mayor parte de la emoción al certamen, aunque la realidad es que disfrutar del show, del espectáculo, va mucho más allá de simplemente saber quién ganará, ¿no? Bueno, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Si es así, compartidlo, porque creo que no debe de haber mucha gente que sepa el funcionamiento de estas cuotas en Eurovisión, ya que en cada vídeo de YouTube al cual entres, cualquier canción, en cualquier momento, leo aquello de Winner Vibes, Armenia 2024, Dark Horse y cosas así. Entonces, si esto sirve para que un porcentaje de gente sepa un poco mejor cómo funcionan las cuotas en Eurovisión, pues perfecto. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, un placer. Este ha sido Luca Garcelli y hasta la próxima.